Era un mundo en expansión, en desarrollo. Era un mundo interesantísimo, la comunicación. Entonces descubrí la comunicación. Ahí también. Pero a la vez, después de odontología, yo comencé a estudiar arquitectura, que esa sí sigue siendo mi pasión. Ah, sí. ¿Qué haces en el mismo lugar 42 años seguidos? ¿Hay forma de reinventarse? Hola a todos, soy el padre Juan Carlos y en este episodio de La Plena conversaremos con Teresita Arboleda, la voz que acompañó a Medio Ecuador, y descubriremos cómo seguir ilusionándonos constantemente sobre el poder del asombro y también nos reiremos con la historia única de Teresita con Don Alfonso. Bienvenidos a La Plena. Empezamos. Soy una arquitecta frustrada totalmente. Bueno, pero entonces, un poco se nota el sentido de la estética, el buen gusto. Claro. No sé si mi hija dice que Sí, he perdido el gusto. Teresita, Mi hija me regia. dice, mi hija que es diseñadora industrial, me dice, mami, has perdido el gusto. ¿En serio? Tenías buen gusto hace tiempo, ahora ya. Así me dice. No le crea. A palabras Sí. necias, oídos sordos. No sé, bueno, todo va cambiando. Qué curioso, ajá. No sé si usted, padre, también tuvo así un Bueno, camino digamos al que yo conocerse. ingeniería en sistemas y después cura, hay también bueno. Sí, es verdad. hay un salto, sí. Padre, pero yo me atrevería a decir que usted es multivocacional, porque lo acabo de ver en un despliegue de profesionalismo, o sea, es un CEO de primera. Bueno, a ver, tenía empresas también antes cuando era ingeniero, trabajé varios años en mis propias empresas, entonces eso siempre te marca. Fui emprendedor o sea, yo empecé mi primera empresa a los 20 años. Padre, sí, se nota, es que se nota, porque sabe hacer las cosas. O sea, sabe construir cosas, sabe Sí. construir una organización, el liderazgo, todo eso, que no es poca cosa, ¿eh? Bueno. Hay que tener Sabe experiencia. guiar. Yo creo que estamos aquí porque el padre dijo, reunámonos, hagamos, y la nada lo hicimos. Ajá. Hola, Sí, pero episodio bueno, 3. también necesitas gente que te crea, ¿no? O sea, si no te creen, si no tienes a alguien que confía realmente en ti, las cosas no funcionan tanto, ¿no? Y eso es, creo, parte de lo que ha pasado aquí en La Plena y en muchos otros proyectos también. Bueno, ahí sí tiene una ayuda, pues. Claro. Ya, esa sí es una ayuda Por que eso me yo digo, suya. desde Pues que me esa- hice cura, la gente me para bola. O sea, Claro. esto es evidente, digamos. O sea, Claro, ahí tiene una ayuda divina. Esa Era- sí ya no es solo mérito suyo. Pero ahí está el de arriba, ahí está el Ya de no, arriba. no cuenta, en pocas. Claro, No, mentira, no, claro no. que sí, un montón. No, Pero- eso siempre yo siempre digo eso. O sea, si alguien te da el regalo de la fe, tus padres, no sé, a veces la inspiración de la fe viene por personas, generalmente por los padres, pero a veces es por otras personas. Tienes que agradecerle mucho porque es el mayor regalo que puedes tener en la vida. O sea, Total. es un regalo Total. de fuerza, de inspiración. Siempre va a estar oye, ahí. y, o sea, y en tu caso, uno- ¿cómo fue? O sea, ¿a quién yo- le puedes decir? Mi abuelita era evangélica y mi mamá es católica. Mi mamá es católica de iglesia, de no mucha cosa de la Biblia, sino de seguir lo que dice el sacerdote. Y mi papá era un hombre muy creyente, pero un poco irreverente con la iglesia. Mi abuelita me hacía leer la Biblia, mi mamá me hacía ir a misa. Yeah. Y mi papá era el filósofo, el que siempre leía, el que tenía todos los libros. Entonces, pero siempre de fe profunda, mi padre. Ah, qué bueno. Profunda. Mi mamá también. Y mi abuelita también. O sea, que Entonces, tú siempre seguiste por... sí, mi abuelita me hacía, de hecho yo tenía 4 o 5, yo aprendí a leer muy chiquita. Sí, por eso fui locutora, creo yo, porque al frente de mi casa había un kinder. Ya. Y entonces mi mamá me mandaba desde el año al kinder. O sea, yo cruzaba la casa y recuerdo que yo aprendí a leer antes de entrar al colegio porque la profesora mía tiene 90 y pico de años y está regia, todavía trabaja, me la encontré hace unos meses y me dijo, acuérdate que yo te enseñé a leer. Qué Wow. grande. Está increíble. Ajá, y de verdad ella me enseñó a leer. Entonces mi abuelita me hacía practicar la lectura en la Biblia. Ah, qué gracia. 2 por 1, ¿ah? Sí. Haga negocio con Sí, la abuelita. sí. Entonces yo tengo que agradecerles a mis padres y a mi abuela paterna, el sentido de la fe. Qué grande. Este abrigo que tiene mi alma y esta fuerza y este apoyo
que es siempre la Siempre. fe en Dios. Nosotros hablábamos de eso en el podcast anterior, como también la fe te sostiene. Te sostiene, Sí. te guía, o sea, es Teresita, indispensable en la vida. una pregunta, porque yo sí estoy asombrada. No sé cuántos aquí sepan, pero Teresita estuvo 42 años en televisión, Sí, desde el retorno a la democracia. es verdad. Icónico, Sí, legendaria, Teresita. pero tú eres una buena, tú No, eres para una que buena vean que yo sí estuve entrevistadora trabajando. porque te has preparado. Yo sí estuve trabajando, la Sí, única así que entrevistó a León Férez Cordero cuando fue secuestrado, pero eso ya se le ha preguntado demasiado, así Sí, que de todo eso el no mundo me vamos lo a hablar. preguntaba, así es, así Hay es. demasiadas entrevistas que busquen a los otros. Aquí queremos conversar. Y yo sí estaba pensando, 42 años en Ecuavisa. En el mismo lugar. En el mismo rubro, Una dice usted. jubilación muchas patronal buenísima en todo Sí, caso. sí, sí, no, yo digo que Luego se va a la yo digo India que y bueno, no. si alguien puede dudar de mi fidelidad, Claro. no creo. Imposible. O sea, yo soy fiel hasta los huesos. Total. Teresita, una consulta, 42 años, pero estoy segura de que no siempre fue en el mismo rol, no siempre fue en el mismo lugar. No, y aquí pues hubo yo una empecé- trayectoria. O sea, yo tenía 17 años cuando empecé a trabajar, no había cumplido 18 años, era una bebé. Y además de que tenía 17 años, yo digo que yo era una adolescente mucho más inmadura que el promedio. Entonces yo fui madurando en el trabajo. Creo que a mí el trabajo y este hecho de que la televisión estaba en expansión y era un mundo que se estaba descubriendo, interesantísimo, me ayudó mucho a mí en poder proyectarme y en poder evolucionar. Entonces, yo me di cuenta, por ejemplo, que no solo había que tener formación en lo profesional, que Ecuavisa siempre fue muy preocupado, primero de incorporar a las mujeres, eso hay que agradecerle a don Javier Alvarado Roca. Siempre tuvo confianza en las mujeres. De hecho, la primera reportera mujer de la historia del país trabajó en Ecuavisa, la señora Salas, que ya no vive. Bueno, eso determinó que me diera un porqué en la vida, un norte, de enfocarme en algo preciso, que es importante, establecer metas. Eso me lo dio el trabajo, eso no fue algo que yo planifiqué, sino que vino hacia mí, esas cosas de Sí, pero que... empezaste, no empezaste. No, de yo tras empecé cámara. siendo editora, yo editaba, ahora no puedo editar un video con esta maravilla, pero en mi época se editaba un video de una cinta de este tamaño, de 3/4, que se grababa y uno cogía pietaje y yo era la editora, yo editaba con los periodistas, yo aprendí a editar ahí y escogía, había un programa que se llamaba El Show de Bernard, Sí. Ah, donde claro. se ponía música, yo escogía los videos de ese... Wow, o sea, ese- toda esa Desde gran los 17 antiguo. no. desde los 17, a los 17. Yo comencé haciendo eso. Después fui productora de un programa hermoso que parecía Plaza Sésamo, que lo hacían ecuatorianas, que lo dirigía Verónica Icaza, que ella hacía los libretos, que se llamaba Rinconcito y que tenía unos personajes hermosos. Levante la mano, ¿quién vio Rinconcito? ¿Quién vio Rinconcito? Esa tiene más de 50 años. Era hermoso el programa. Realmente el programa era muy bonito, tenía muchos elementos educativos, los personajes eran lindos, había una coneja, había un gigante, era realmente muy bonito, era muy didáctico y yo trabajaba ahí, yo era asistente de ese programa. Entonces fui aprendiendo cosas, después fui asistente de producción, después hice un programa hermoso que se llamaba Enfoque y que recorríamos el país enfocando diferentes problemas y se hacía el análisis y la investigación de todo el problema. Por ejemplo, recuerdo uno, desnutrición, golpe al futuro. Y recorrimos pueblos y lugares porque la desnutrición sigue siendo un problema en el país, pero viene siendo un problema desde hace 40 años que no hemos superado. Ojalá, y por ejemplo, en el gobierno anterior hubo mucho empeño, y eso ha sido una cosa positiva, por ejemplo. Ya voy a hablar de política yo. Sí, Pero no, sí. es que es una cosa importante de resaltar. El gobierno anterior, el gobierno de Lasso, se enfocó en tratar de superar esto y hacer algunos programas respecto Claro. a la desnutrición. Y eso es algo, ese programa sí ha continuado en este gobierno, Sí, lo sí. cual es algo raro de ver en los gobiernos, porque viene un gobierno y quita echa abajo todo. el otro. Esto sí ha podido continuar, que es algo positivo y es uno de los pocos aspectos donde yo he visto esto. Ahora, de lo que entiendo es que formabas parte de los equipos o tú liderabas, pero si eres productora, No, y ahí no era productora, yo ahí era la reportera
y era la editora, como yo sabía editar, y la edición era muy importante, había que editar todo el programa. La directora era Nila Velázquez, que luego fue ella directora de Diario El Universo. Ajá. Wow. Y ella era, aparte que siempre fue profesora, la Ahora, doctora Nila Velázquez. claro. En la Católica, claro, sí. Y luego fue tenías que vicerrectora. reinventarte cada vez que cambiabas, o ya estabas dentro de la misma industria, digamos, ¿no? Claro, de reportera, editora, Sí. pasaste. Es que el trabajo de reportera es un trabajo hermoso en el que uno se reinventa todos los días, porque uno sale a buscar historias relevantes que a veces pueden parecer, para algunas personas tienen impacto, ciertas cosas tienen mucho impacto y se hacen pues las noticias más importantes, pero a veces hay historias que cambian vidas y que van cambiando realidades poco a poco, y esa es la tarea del periodismo de vocación bien entendido. Claro. Y yo les digo periodistas de raza, de los que ya quedan pocos. Con vocación. Teresita, ¿y a ti qué No. historia te cambió? ¿Qué historia Tú sabes que yo era una chica de 17 años, totalmente inmadura, y comienzo a ver el mundo con sus contrastes. Comienzo a ver la pobreza del país, este programa Enfoque, donde nos íbamos, por ejemplo, a hacer recuerdo, este programa de nutrición, que hablábamos del bocio, de todo este tipo de cosas. Me enfrentaba a una realidad y podía entrar incluso. Por ejemplo, yo entraba a la cárcel, veía lo que había ahí. Me enfrentaba a una realidad que no siempre conoces o que la ves a través de historias de otros. A mí me tocaba vivirla. Me tocó estar en algarabías y bullas, o sea, tremenda bomba de repente. Claro. Me tocaba estar en ciertas cosas políticas, también veía. Pero también cómo se mucha movían. historia personal, ¿no? Me imagino Claro. de acercarte para ir entendiendo Claro. cuál era la realidad, conversaciones más Claro, profundas. por ejemplo, yo recuerdo haber hecho unos reportajes en la calle 1 de Mayo, donde paraban estas personas que se prostituyen. Claro. Y que eran hombres que se prostituyen. Entonces, y veía sus historias de tanto drama y tanto dolor. Y yo era una chica joven y creo que eso me fue moldeando a siempre tratar de ver que el entorno en el que uno vive no es el mundo de todos, De todas y formas, que influye. Sí. También tenías un tema, y es que donde ibas, ya cuando empezaste a adquirir más renombre, donde ibas la gente te ubicaba, la gente se acercaba a... No, eso era una ventaja, no es como la televisión actual. Ahora nadie respeta las cámaras. En esa época las cámaras eran queridas, la gente quería que uno vaya. Era otro, como también uno era el único medio, la única Claro. ventana para informar, el video tenía algo de misterio. Hoy ya no, porque hoy todos saben lo que es un video, graban con su celular, entonces no hay ningún misterio, pero en esa época como que el personaje estaba revestido de algo de misterio, y en algunos casos había hasta simpatía, había empatía. Claro. El hecho también de ingresar y dar las noticias y contarles lo que todos los días pasaba en sus casas, o sea, las personas que me oían estaban en su cama, Claro. así viéndome, y entraba yo, mi cara, se hacía familiar, Sí. de hecho. Pero yo creo, no sé si es tanto la cara como tu voz. Yo ¿Será? no sé. Sí, pero Teresita, Bueno, hay sí, algo. yo hay te algo. ubico, sí, yo ubico Por tu mi voz, voz. tu cantadito, que no es exactamente ni, o sea, no es cuencano, no es guayaquileño, o Es sea, que mi tiene- papá es de Quito y mi mamá es de Loja. Claro, Yo por tengo ahí viene, ahí ancestro sí. de serrano. Claro. Y Pero es- soy guayaca, pero Claro. soy Sí, guayaca. yo no la escucho serrana. Yo No la escucho, pero Sí. mi papi sí tenía sus cantados serranitos, y mi mami. De hecho, nosotros, a mis hermanos, porque en Loja se dice así, yo le digo hermana, a mi hermana le digo hermana, y nuestros sobrinos, nuestros nietos dicen, ¿por qué se dicen hermana? Y yo Claro. le digo, porque así se dice en Loja, pues, Claro. y nosotros somos lojanos. Qué gracia. Sí. Claro, de ahí el entorno. Y Teresita, ¿alguna vez consideraste dejar el canal mientras estuviste ahí en Ecuavisa, o la vida te fue enfrentando, O sea, tuviste brindando más muchas tentaciones de oportunidades? fidelidad. ¿Cómo? Sí, tuve Tentaciones de fidelidad. De fidelidad, sacando lo mismo que decías. Pero como antes. yo soy fiel hasta los huesos, como soy fiel hasta... Sí tuve tentaciones de fidelidad, por supuesto. Hicieron ojito. O sea, Sí. que otros canales te proponían que te Sí, vayas sí, o... sí me propusieron algunas veces algunas otras cosas, pero no, total, nunca me fui. Mira, Ecuavisa ha tenido eso, de hecho, muchas personas han sido muy Se fieles. mantienen. Ni que hablemos de mi querido Alfonso. Uy, pues, ¿no? yo Tú tengo unas sabes. preguntitas sobre él, no se preocupe. Sí. Lo amamos, Tini y yo. ¡Ah! Sí, bueno, Alfonso, yo le digo a él que él es una especie de pop art, que ya ni Claro, siquiera sí, es... ya. Sí,
porque es un ícono, o sea, la gente lo tiene de referencia para muchísimas cosas y siempre con cariño y aprecio, Sí. ¿no? En los memes, Sí. o sea, estos Sí, están llenos pues, de amor. O sea. Claro, sí, no importa que le digan de la edad, a él no le importa que lo hablen de la edad, para nada. Sí, es que en verdad es un lujo. O sea, Sí. la vida que tiene, los años que tiene, o sea, es un lujo. Sobrevivir es un lujo. O sea, si tú llegas a cierta edad y estás respirando, hay que agradecerlo. Total. Es el sobreviviente, ese es el éxito más grande de uno, poder sobrevivir a todo lo que a uno le pase. Teresita, y un poco hablando del trabajo, las cosas, no sé, que has vivido, tus experiencias, ¿cómo crees que puede aportar uno en su trabajo? Cada uno tiene un trabajo distinto, el padre, su ocupación, su vocación, yo el mío. Tú incluso también estando jubilada, ¿cómo podemos aportar nosotros cada uno desde nuestro lugar? Yo creo que uno tiene que hacer lo mejor que uno puede en el área en que uno está. En el metro cuadrado, no hay que complicarse tanto. Ahora hay tantas herramientas tan poderosas, tantas cosas que uno puede hacer y aplicarlas en lo que uno tiene. Por ejemplo, no tienes por qué, si tú no tienes esta vocación de político, digamos, Ujú. pero no tienes que llegar a ser político, tienes un montón de gente que es responsabilidad tuya. Y a esa gente te debes tú, y a esa gente le tienes que hacer el mayor bien posible, y a esa gente la tienes que tratar con delicadeza, y a esa gente tienes que saberle perdonar, y con esa gente tienes que tratar de llevarte lo mejor posible. No demandar, sino tratar de dar. Siempre dicen pues que lo que uno verdaderamente tiene es lo que uno puede dar. Claro, bueno, es que es el servicio. Hemos venido para servir, digamos, y el hombre se realiza así, sirviendo. El hombre y la mujer tienen esa vocación interna, ¿no? Y cuando se dedican a sí mismos, con un egoísmo que lo único que busca es su propio beneficio, terminan por hartarse. O sea, Total. es algo empalagoso y además es difícil tratar con una persona así. Claro. Los que están a su alrededor se van, ¿no? Porque es tan ensimismado que lo único que busca es eso, su propia satisfacción. Tal vez estoy poniendo como demasiado fuerte, pero hay mucha gente que lastimosamente vive así. ¿Sabe qué? Lo escucho y me hace acuerdo a mi papi. Yo cuando era chiquita siempre me decía a mi papi que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. O sea, si uno realmente quiere ser feliz, uno tiene que darse a los demás. Y es cierto, o sea, total, eso es. Porque yo aprendí mi papá, eso es una ventaja que yo tuve en la vida. Mi papá, no sé, mi mamá se sabía todos los dichos habidos y por haber, los más populares. Y mi papá era más poético, más intelectual. Entonces, no sé por qué siempre teníamos acceso a muchas poesías. Y una de las poesías que yo recuerdo, que aprendí cuando tenía 6 o 7 años, dice: cambia de sabor el vino cuando no hay con quién brindar. Acho. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes si no tienes, si no ejerces el bien supremo de dar? Oye, O sea, pero eso es una poesía, ¿no? Es una poesía. Sí. Es bueno, por eso te digo, pero yo no sé por qué leíamos poesía en mi casa y mi papá mi papá le gustaba mucho leer. Entonces, recuerdo, o sea, fui educada con eso. Por ejemplo, mi papá tenía discos de Martín Fierro, el gaucho argentino, Sí, claro. que tiene unos dichos de sabiduría total. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, era chiquita cuando aprendimos, y lo aprendimos todos mis hermanos, dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si los de adentro pelean, los devoran los de afuera. Oye, qué bien, muy bueno. ¿Qué tal? Pero eso yo se lo debo a mi papá. Claro. Y hay una más hermosa todavía, y yo las aprendí de chiquita. Esas son cosas que te llenan el alma. Yo me y que sabía la de la rosa nomás. que La de la rosa, sí. No, que es la rosa, sí. no, la de Hasta ahí llegué. esa, Martín Fierro dice, Dios hizo las flores delicadas como son, les dio toda belleza y cuanto era capaz, pero más le dio al hombre cuando le dio el corazón. Oye, qué bien. Eso es súper pepa. Total, es hermoso. Ahí es cuando tú Además, te das cuenta. tiene una sabiduría increíble. Es que Martín Fierro es Sí. hiper sabio. O sea, la otra más práctica es la oportunidad es como el hierro, se ha de machacar caliente. Pero se la sabe toda, Teresita. Me la sé porque mi papá las ponía en un disco. Wow. En las mañanas. Cuando Y todos nosotros escuchaban en la mañana. Claro, el volumen Y altísimo. aquí escuchando a la gente Shakira, así debería ser. Y aquí No, partimos como las todo. mujeres no lloran, las mujeres facturan. Padre, no me acuerdo. Por favor.
Eso es filosofía pura. Filosofía pura. Ay, Filosofía Teresita, me ha hecho reír. Está al nivel de Martín Fierro. Wow. No sé. Pero con otro ritmo. Teresita, Yo me la sé siento- tanto como la de Martín Fierro. Así. Guau. Esa la aprendí a los 63 y la otra a los 6. Ahí el poder. A mí me da risa porque si han visto el Instagram de la plena, que ya tenemos Instagram, pusimos así como datos curiosos. Y yo, según yo, mi dato curioso era... A mí me encanta usar refranes, o sea... Ajá, como mi mamá. O sea, yo parezco de 18, pero tengo alma de vieja. Yeah. Y amo, pero después de escucharlo a usted, o sea, yo No, nada. estoy ¿En tengo qué? 2 años. ¿De así. qué cosa? No El sé, o sea, número de dichos refranes. y de- Ajá, Por me eso. Es que ya encanta, te digo pero- que yo tuve la suerte de tener una mamá que se sabía todos los refranes populares. Y un papá que era poeta. Mi papá casi hablaba en poesía. Ya. Bueno, y hay gente que se sabe todos los chistes del Lutiers y... Ay, bueno, sí. Sí. Escuchar. Es verdad. Ajá. Es que la imagen, el sonido, eso deja en el cerebro también cosas. Por eso digo, tu cantadito Ajá. está en Claro. muchas cabezas de los ecuatorianos. Por Sí, supuesto. sí, yo me encuentro con gente en el supermercado que me dice, uy, yo la escuchaba cuando entraba al cuarto a oír las noticias con mi abuelito. O si no, por ejemplo, mi hijo me llama un día cuando estaba en la universidad y ahora tiene 32 años, pero estaba en la universidad, tenía 21, 22 años y me llama y dice, mamá, ¿qué tinte de pelo usas tú? No. Entonces yo le digo, chuta, le digo yo, ¿qué? Una amiga quiere. Entonces yo, ay, una joven, pues que el pelo, que el tinte que yo uso, yo vanidosísima. Cuando me dicen, mamá, no es para mi amiga, es para la abuela. ¡Ay, no! Claro, a la abuela. Era que no le diga eso, qué turro. A mí no me parece turro, porque a mí yo le quiero quitar la connotación fea a la palabra vieja. La palabra vieja es hermosa. Cuando uno llega viejo, primero ha logrado vivir, todavía respira. Segundo, Verdad. uno es de buena madera, pues, si ha logrado vivir es de buena madera. Lo viejo generalmente tiene historia, Sí, tiene tradición. muchas Sabiduría. cosas que contar, incluso las cosas viejas tienen historia, Claro. tienen eso. Entonces, la palabra vieja es bonita, a mí sí me gusta. Ya. Ah, Me muy gusta, bien. sí quiero ver si me estiro, pero Pero igual me gusta. la palabra vieja sí me gusta. Qué increíble, Teresita. Wow. A mí me llama mucho la atención. No sé, padre, no sé si usted lo sepa. Pero Teresita, aquí donde la vemos, toda elegante y sofisticada, Uy, se fue a la India. Su primera foto de Instagram es ella con un pitón. no, es una, no, es la culebra está grandototota, boa constrictora. Pero eso no hay en la India, ¿sí? No, Sí, eso fue es en Tailandia. Eso fue otro Tailandia. lugar. Ese es pero en un se nos en fue un a la mercado. India. Se fue a Tailandia. Ajá. Yo vi un video de usted andando en bicicleta sobre una cuerda Sí, floja. se llama Sky Cycling. Wow, estoy Ajá, en porque shock. es en una cuerdita así de acero y uno va en la bicicleta así y uno no tiene que dejar de pedalear para no caerse. Claro que va uno bien amarrado, no es que igual, uno qué va. miedo, No Teresita. es que yo soy del circo. ¿Y el instinto de supervivencia dónde está? Pero es que uno ve que uno tiene que asegurarse, primero, que el proveedor sea un proveedor serio, Claro. un proveedor recomendado. Aquí en Playland Park a veces no hacía bien Claro, las... claro. Entonces es un proveedor No voy a calificado. no. Ahora uno tiene la ventaja que uno ve pues los reviews del YouTube Es y todo verdad. eso. Entonces es más sencillo. Segundo, ya uno ve pues el lugar que esté calificado. Entonces tienes hay un señor que te acompaña y la verdad es que fue una experiencia lindísima. chévere. Porque esto Qué fue loco. en el Cusco, en una zona abierta, todo. Y yo cuando era chiquita me gustaba el circo. Y yo veía estas trapecistas y yo decía, ay, cómo yo pudiera hacer eso, pero yo no tengo esa habilidad. Entonces cuando vi eso dije, no, esto es lo más parecido al trapecio que yo Wow, voy a esto hacer. es lo más cercano a mis sueños. Y entonces me subí, pues, y ahí le di, lindísimo. Qué Linda increíble, experiencia. Teresita. En verdad, yo vi el video, me quedé en shock. Wow, en verdad, qué inspirador. Ajá. Y- Es que también me parece que uno tiene que guardar la ilusión de las cosas. Y peor, mientras uno más avanza en años, uno tiene que tener más ilusión por O la sea, vida. y te pondría otra cosa más. O sea, tiene que encontrar nuevas ilusiones. O sea, ilusionarse es un deber para no terminar siendo... Para no Amargado. oxidarse. Para no oxidarse, exacto. Porque si no, claro, porque ya dijimos que la palabra viejo es una palabra buena. Entonces vamos a decir para no oxidarse.
Claro, Porque el alma necesita tener siempre cosas como nuevas o disfrutarlas cada vez más, ¿no? Disfrutarlas con alegría, lo que usted decía hoy día, padre. La sal, la sal y luz. Sal y luz, Sal y claro. luz, exactamente. Pero mira, a mí me pasa con el tema del vino, ¿no? Porque mi familia está muy metida en eso, ya la gente sabe. Y No cuente, porque aquí hay gente nueva. Aquí no, ¿quién no sabe? Levanta la mano quien no sabe. Ok, mi familia vive del vino. O sea, mi madre, mis hermanas, mis cuñadas, o sea, mi cuñada es dentista, pero mi cuñado sí son sommeliers y viven de esto, ¿no? Y entonces tienen una cosa que se llama la cofradía del vino, mi tía y mis primas y todo el mundo está. Entonces, siempre están como descubriendo nuevos vinos, viendo el maridaje, entonces la experiencia gastronómica siempre es. Y eso es una ilusión que es, o sea, he descubierto un nuevo vino, tienes que tomar esto, dice que me mandan desde Quito de Quito aquí a Guayaquil para que pruebe o me guardan para cuando yo viajo, porque es todo una aventura. Están ilusionadísimas con eso. Tienen otras ilusiones, pero a lo que me refiero es que qué importante es que el alma esté como encendida, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora me está pasando, a mí eso es como más de trabajo, pero me está ilusionando leer al Papa León. Porque es una forma completamente distinta de los otros papas que he leído. O sea, yo por Benedicto XVI tenía una afinidad muy alta y... Era mi papa preferido, Benedicto. O sea, lo que pasa es que su forma de escribir es brutal. Un genio. Benedicto XVI era un genio. Sí, o sea, era un genio mentalmente. Sus escritos son fantásticos. Por la profundidad y además su sinceridad, un pensamiento increíble. Sí. No me pasaba lo mismo como Pablo II, era muy enrevesado. Era muy filosófico. Era lindo Juan Pablo II, pero no escribía tan bien como Benedicto. Claro, Benedicto escribía... Iba como en círculos. Claro, no era tan buen escritor. El Papa Francisco, muy campechano, simpático, campechano, me encanta. Hay dos documentos que me gustan muchísimo de él, la Dilexit Nos y una de San Francisco de Sales. Pero el Papa León tiene una fuerza... O sea, es como muy, muy directo y muy profundo y sobre todo me encanta esta nueva onda de recurrir a San Agustín, que tiene tantas cosas y casi empieza con una cita suya que desglosa muy bien y que es como empieza dando ese resumen con esa frase de San Agustín y después desarrolla. O sea, me parece chévere. Para mí me ilusiona, por ejemplo. Cada uno tiene que ir buscando la cosa que le ilusione en la vida, porque vivir sin la ilusión o que tu ilusión dependa exclusivamente de alguien más, de que la otra persona esté bien, por ejemplo. No sé, ¿no? De que la novia esté bien. Ahora hay tantas dependencias emocionales, por ejemplo. Está bien si la novia está bien. Si la novia está mal, también está triste. Entonces, habla como que lo ha escuchado un montón, padre. Pero y las confesiones, pues. O sea, el padre sabe la plena. Ajá. O sea, porque ahí uno va y se confiesa, pues. O sea, sino que obviamente no lo va a decir. De eso no voy a hablar. Sí. Pero sabe la plena. Sí, se la sabe. Claro, es que esto que hoy se sabe, hay tanto conocimiento hoy de la neurociencia, del conocimiento emocional, de la estructura emocional del ser humano, que hace 15 años no existía. Y hoy se sabe. Entonces uno tiene que recurrir a eso para poder descubrirse uno, porque es tan importante lo que uno aprende en el exterior como lo que uno aprende de uno mismo. Porque a veces uno mismo se sorprende y uno tiene que aprender, yo digo, a perdonarse. Vine yo una charla del padre del perdón, pero lo primero que uno tiene que aprender es a perdonarse uno mismo. A veces uno es tan exigente con uno y se da tantos latigazos y se dice cosas tan feas que no es justo porque uno ha hecho lo que ha podido y aun si uno ha cometido un error y si no ha hecho las cosas tan bien, uno las puede rectificar, pero no tiene que torturarse. De acuerdo. Y eso tiene que ver con la ilusión, porque el ilusionarse por algo lo ayuda. Yo siempre le digo a las personas, en lugar de tratar de corregir todo lo malo, enfócate en lo bueno que tienes y vas a ver cómo lo malo disminuye. Por lo menos. Porque es mejor uno hacerse fuerte en lo que uno puede ser fuerte, pues. Eso es como que de viveza de uno, descubrir lo que a uno se le hace más fácil y uno va creciendo en eso y las cosas que uno no las puede hacer van disminuyendo. Nadie es perfecto. De acuerdo. Interesante. Hay
bueno, Es que esa es mi otra Sí, frustración. sí, Yo quiero ser, es- no, yo digo que yo he hecho, no, yo digo que yo he hecho por lo menos 2 años de psicología o 3, porque he hecho terapia psicológica 5 o 6 años, entonces ya con eso Entonces tengo- ya, si lo uno es una carrera. No, es mentira, tranquilo. pero algo ayuda, algo Sí, ayuda. no, es que la psicología positiva habla de... Yo me acuerdo, tuve una época como que escuchar mucho podcast de psicología positiva, hablaba de qué importante es centrarnos en las fortalezas y te escucho, es como, ajá, a veces nos enfocamos como En en las los 10 centavos que debilidades. nos falta, pero tenemos 90, o sea, ¿qué hacemos con esos 90? Wow. Como a mí me gusta la poesía. Así Esta, es. Hay esta otro la aprendí de poema. vieja, esta la aprendí de vieja. Hay una poesía de José Saramago que habla del tiempo y dice, esa no me la sé bien porque es bien larga, pero dice, ¿qué importa cuántos años tengo? ¿A quién le importa si he aprendido a quedarme con lo bueno? Claro, muy bien. Y eso, y tiene muchas más cosas lindísimas la poesía de Saramago, es hermosa. Yo la tengo publicada en mi Instagram. Pero eso de aprender a quedarte con lo bueno, yo siempre he tratado, pero creo que la pandemia fue mi mejor momento. profesora. Wow. Claro. Mi mejor profesora. Yo creo que para todos mutamos en la pandemia. O sea, todos sacamos algo extra. Porque hicimos estábamos algo. entre la vida y la muerte. Entonces nos tocaba quedarnos con lo que podíamos. De acuerdo. Y eso es lo bueno. Sí, totalmente exigidos por el entorno. Ujú. Que si lo aprovechas bien, tienes mucho por ganar. A ti te encanta aprovechar el tiempo, Teresita. Sí, a mí me Te encanta. Es que ya sé que encanta. vamos a estar en las eliminatorias en 2 minutos. Así es. Y contra eso no hay cómo competir. Total. Yo también digo, yo no puedo competir con el vino. Yo no tomo alcohol, cero alcohol. Así. Cero alcohol. Yo soy niña Solo buena. agua. pues. Ajá. Solo, no. Sí, ya a mí me encanta la Coca-Cola, pero la estoy dejando. Ya tomo Coca-Cola una vez al mes. Mi hermana cuando también es salgo. adicta a la Coca-Cola. Increíble. Pero yo la Sí. adicción la he dejado porque tomo muy de vez en cuando. Yo también, yo soy fan al agua. Pero no hay como competir con el vino. Es imposible. Oye, es que un buen vino, efectivamente. Por eso Que no nos ha compartido, padre. Aquí pero usted habla de la cofradía. de y nuevo, aquí- tener ilusiones buenas. O sea, que te permitan, por ejemplo, la música es otra ilusión súper. Sanadora, es hermoso. Es increíble. O Sí. sea, que te guste la buena música, que profundices en los géneros musicales o en... Bueno, esto es... O ni tanto, padre. Un buen reggaetón también puede ser. No sé. No sé. O sea, yo creo que la música es buena. No, esas letras son realmente feas. Creo que son agresivas y creo que hacen daño. Hay letras feas realmente. Sí, sí. Sí, son Hay son otras una de las chéveres amenazas también, del mundo. sí. Sí, hay unas, Hay de pero hay todo. otras que son unas Bueno, es amenazas que en el hay mundo. una sensualidad que está marcada. Desbordada. Sí, totalmente desbordada. Desbordada, sin límite, que hace daño, que es agresiva, que te hiere, que te daña, que daña tu psiquis. Sí, hay que Totalmente. tener cuidado con eso. Sí, o sea, la pornografía, o sea, ahora en todas las series te meten alguna cosa de sexualidad, además agresiva. Agresiva, eso es lo que yo digo, agresiva. Y tú que eres psicopedagoga, sabes cómo daña el cerebro eso, cómo esas imágenes te dañan. A una persona adulta la dañan, Sí. peor a un Total. joven, a un niño. Está el poder de Hay la que memoria. protegerse de eso. Sí. Sí. No, y además mandan un mensaje de que, por ejemplo, tener una vida promiscua es normal, ¿no? Digo, te da felicidad. O que te da felicidad. Y cuando te causa angustia, dolor y daño físico. Te- Porque De todo, de De todo. todo. ¿no? De tener muchas parejas sexuales. O sea, es una cosa que se va como metiendo poco a poco y lo que va haciendo es diluyendo esa capacidad de asombro, hasta del Esa mismo- sensibilidad también. Yo creo Total. que lo que nos pasa es que a veces también lo recibimos tanto y por tantos medios y tantas frentes que Música. como que nos hacemos caracha, ¿eh? Como ya Claro, lo nos normalizamos. sentimos, lo normalizamos, es lo común, te lo esperas, ya no te asombras, ya no te llama la atención. No te llama la ya atención. no te inquieta, como ya sí, empezamos a no, sonar así, raro. así no pasa nada. Sí, ya te llegas a acostumbrar y eso creo que de las peores cosas que nos puede pasar. Total. O sea, ese perder El asombro. el asombro, tanto para lo bueno como para lo que no es bueno, tanto para lo a que mí, me inspira a mí me como gusta para lo hacer que un me destruye. ejercicio, a mí me gusta hacer un ejercicio bien básico y es, por ejemplo, disfrutar cómo puedo masticar a veces una manzana o cómo puedo pestañear o cómo puedo... El cuerpo humano es tan fantástico, tan asombroso, que vale recapacitar porque lo tenemos de gratis, respiramos de gratis.
Pero si nos ponemos a Pero ver que te todo... pones en plan... Mindful eating, sí. Me pongo en plan oración, Ah. más o menos, y lo agradezco. O sea, me gusta ser consciente y trato de traerlo a mi cabeza, en la conciencia, de cómo trabaja mi hígado, cómo O sea, trabaja... sí, a eso ya no sé ni siquiera en qué Wow. lado está. O sea, Yo tampoco sé mucho, pero por eso tengo un culto también de tratar de mejorar la alimentación, cuidar el cuerpo en todos los sentidos, ¿no? Muy por, bueno. por esta admiración de lo que es la naturaleza del cuerpo humano. muy bueno. Bueno, entonces hemos ido hablando de cómo reinventarse, cómo buscar en la vida siempre estas nuevas ilusiones, cómo buscar no hemos hablado tanto de eso, pero de la gente que conociste seguramente, de las buenas amistades. Bueno, ahí está Alfonsito. que nos- Yo sí te quiero preguntar después sobre don Alfonso. Sí, Alfonso es un profesional, como ustedes lo conocen, y el país lo conoce y lo quiere, extraordinario. Pero por encima de ese profesional extraordinario está el hombre de bien. Total. Es un caballero, hombre de bien, que yo no esas son las cosas que a mí me llegaron de gratis en la vida. Yo llego y resulta que comienzo a ser presentadora de noticias y justo al lado del hombre ícono del periodismo ecuatoriano. Entonces, hay un dicho que también me lo enseñó No, es también de Martín Fierro. Porque Dice- siempre hay un dicho. Sí, sí. Quien a buen árbol se junta, buena sombra lo cobija. Claro, claro que sí. Y Alfonso era ese árbol frondoso, bien plantado, en el que uno se podía cobijar como profesional. Y yo eso tengo que agradecerle a la suerte y a la vida, porque no es que yo lo escogí. Bueno, debe estar en el plan divino también, Sí, entonces. sí. Total. Oh, Teresita, yo no sé cómo estemos con el tiempo, pero creo que es momento, sí. De decir adiós. Yo no sé cómo De está decir la adiós. gente. Ya comenzó el Porque- partido. Sí. Ya empezó el partido, pero bueno, no importa, la vida nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Así que yo sí te quería preguntar una cosa. Sí, y dime. después hacemos la plena final, que es mi actividad favorita del podcast. ¿Cuál crees tú que es tu mayor enseñanza como madre? ¿Qué es lo que te enseñó a ti ser mamá? ¿Qué me enseñó a mí ser mamá? Si puedes elegir una cosa. ¿Qué puedo elegir? Creo que mis hijos me enseñaron a que siempre tengo que aprender. Creo que ellos son mis maestros. Han sido mis maestros. Y siguen siéndolo de alguna u otra manera. Porque al darme estas nuevas familias, estos nietos, también me hacen aprender cosas. Cada Entonces vez más. me pusieron en mi posición. Yo lo sabía como racionalmente, pero ellos me pusieron en mi posición de aprendiz eterno. Muy bueno. Wow. Aprendiz eterno. Sí, yo le contaba a Teresita que mi papi dice Dice que esa es es su su frase, frase. como que es un eterno aprendiz. Y es como qué hermoso tener esa actitud ante la vida. Sí. Eso y también te hace como- ilusionar. No, sí, eso te permite vivir con ilusión, con propósito, con otros ojos. Ujú. Sí, son ojos que Aparte que se con los inspiran. problemas que te vienen los hijos, también tienes que aprender de O sea, todo. más te vale. Total. Más te Y vale. Teresita, ¿y tu mayor enseñanza que has aprendido siendo abuela? Siendo abuela, Sí, que escuché que es tu rol favorito. es mi rol favorito en la vida, realmente. Creo que ellos son los de la ilusión. Creo que mis nietos son los de la ilusión y de la renovación de la esperanza. Yo siempre he sido más o menos alegre, nunca he sido una mujer depresiva. Siempre he sido así como que activa y habladora. Pero creo que mis nietos son los que me han enseñado definitivamente a ilusionarme con todo, con cada respiro. Sí. O sea, el haberlos podido ver, yo le agradezco a Dios que me haya permitido este rol. Chévere. No sé si nos hace el recap. O sea, yo intenté ya hacer, pero yo creo que... Volvimos. Es verdad. Sí, volvimos. Pero sí, yo creo que añadiría a lo que estaba diciendo antes de ilusionarse y de reinventarse estos nuevos roles que la vida te va trayendo sin que tú los busques también. O sea, bueno, el ser madre sí, pero el de ser abuela ya vino. Sí. Y en la vida personal también aparece, ¿no? De ser acompañante a veces, hoy esta mañana estuve en Solca con gente y me fijé en una cosa que no me había fijado antes, en las personas que acompañaban a los enfermos.
ese rol de acompañante, porque había una que era prima, otra que era una vecina, otra era la amiga, otra era la madre, o sea, ese rol de acompañante para que la gente no se sienta sola, es un rol importante también. Importantísimo. Que hay roles distintos que la vida te va presentando, que en el plan divino, la providencia te va generando esas oportunidades y uno puede ilusionarse o pensar que eso es algo terrible también en tu vida. Sí, puedes pensar que es la oportunidad. Por ejemplo, cuando te toca cuidar, yo tengo una madre de 92 años que tiene Parkinson y está un poco limitada. Y pienso que la vida me ha permitido a mí cuidarla. Claro. Eso, tengo ahorita una hermana con un problema de salud, que es mi hermana mayor, tiene 75 años, y también pienso eso, que la vida me ha permitido poder ayudarla y cuidarla, y ese también es un rol bonito. También uno tiene que aprender a recibir ayuda y a poder darla. Total. Y de repente uno está... Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Wow. Y hay que estar abierto. Disposición, o sea, Dios te guía. Total. Dios te guía. Lo que pasa es que cuando tienes a Dios, me van a disculpar, pero yo no sé cómo la gente vive sin Dios. No lo sé. Yo no sé. No lo puedo entender. Sé que hay gente muy buena con otras creencias y con otras religiones, pero para mí es difícil eso, porque siempre la fe para mí ha sido mi soporte, ha sido mi guía y ha sido la forma en que yo todo he podido vivirlo bien, gracias a la fe y gracias a Dios. Chévere. Realmente es un gran plus. Total. Sí, es el suelo más firme. Sí, todas las poesías que me sé, gracias a Dios. Sí. Teresita, era así, llegó mi parte favorita, que es la plena final. Entonces, son 3 preguntas que hacemos y las respondemos todos. Hay una que es nuestra pregunta OG, que va a ser solo para ti porque ya lo respondimos en el primer podcast. Entonces queríamos preguntarle, Teresita, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Es que yo no puedo decir el mejor porque son muchos. O sea, por ejemplo, esto de tratar de tener disciplina, esto de tratar de superarte a ti mismo. Mi abuela es una persona bien importante en mis creencias y en mis cosas, mi abuela paterna. Ella desde cuando yo era chiquita me dice, tú puedes creer que hay gente tan bruta, pero tan bruta que fuma. Pero creo que fue un consejo importante para mí cuando yo tenía 5 años. Yo nunca quise ser bruta. Me encanta. Bueno, buen consejo. Buen consejo, no sé, pero creo que el consejo de la fe también es importante. O sea, tengo una fe. Yo no recuerdo, creo que era mi abuela y más que mi mamá, creo que era mi abuela. O sea, si no tienes fe, no tienes nada, me decía mi abuela. Chévere. Teresita, la pregunta que todos hemos estado esperando. Mejor anécdota con don Alfonso. Uy, tengo montones. Varias. Por ejemplo, Alfonso es de mi porte y ahorita ya creo que está un poquito más bajito. Entonces, por ejemplo, estábamos en la Plaza San Francisco y yo no podía parecer más alta que él si estábamos juntos, pero siempre me tenía que sacar los zapatos. ¡No! Sí. Pero más que de esas tengo varias cosas. Pero, por ejemplo, que cuando él venía a Guayaquil o yo iba a Quito, conversábamos tanto que la productora, hey, don Alfonso, hey, Teresita, porque Alfonso es un gran conversador, aparte sabe tantas cosas, un hombre sabio, entonces culto, y también una voz hermosa encima, o sea, sabe contar las cosas. Entonces sus conversaciones eran, no teníamos fin y ya teníamos que ver las noticias. Claro. Pero yo creo que más que anécdota, lo mejor de todo es lo generoso que ha sido Alfonso como profesional y como caballero para siempre liderar un equipo al que él le enseñó, a que él le supo darle ejemplo y supo guiarlo. Y digamos que él abrió el camino del periodismo de la televisión ecuatoriana. De acuerdo. Entonces. Y ese algo muy Teresita que pocos conocen. Y también se aplica para algo muy padre, Juan Carlos. A ver, diga usted, padre, diga usted. A ver, yo podría decir, bueno, les he contado esta cuestión del vino, pero sí,
Me encanta leer por las noches. Y esto es, bueno, es una cosa que nadie me ve, pero, pero leo mucho. Y además leo cosas que normalmente no leería en otros momentos. O sea, de autores un poco más extraños o sí. Pero que literatura. Sí, o por ejemplo, un libro que no es completamente para rezar, pero por ejemplo, ahora lo que estoy leyendo es Dios o nada del cardenal Sara, que no es exactamente para rezar, sino son reflexiones suyas muy profundas y sí, es como para pensar. ¿Qué hago pensando a las 11 de la noche? Yo no entiendo, padre. Y a la mañana del siguiente se levanta a las 5 de la mañana para tener una actividad de 27 horas. Sí, bueno, ¿De dónde saca energía, padre? Teresita, usted es algo muy Teresita que pocos conocen. Hoy algo que no he podido controlar en mi vida, que cuando estoy apurada, yo trato de ser buena, trato de ser buena chica, trato de portarme bien. No pero cuando fumo. no fumo, no tomo, como bien, todo, hago ejercicio. Pero cuando estoy apurada, soy un poco loca. Así, ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, me desespero. O sea, si no llegas a tiempo, estoy como... o sea, me salgo como de mí. se angustia un poco. Me angustia. Ya. O sea, si tengo un evento en mi casa y no llegan las cosas, estoy... ¿Pero por qué no me trajiste? Bueno, no, o sea, no logro controlarme. Qué gracia. Cuando estoy apurada. Cuando no estoy apurada, estoy bien. Entonces, me da pena las personas que me conocen. Ahí somos con luces y sombras. Sí, luces y sombras. ¿Y tú? Exactamente. Yo, no sé si se note, pero yo cuando manejo voy así rapidísimo. Yo me juro Schumacher, o sea. Es típica guayaquileña. Típica guayaquileña. Yo siempre digo, aquí en Guayaquil la gente maneja como rápidos y furiosos. Total. Y además, ¿Qué? si tienen una Ford 150... Sí, atropellan a todo el mundo. Ya, Y, esa no soy y yo. nunca es culpa de ellos. O sea, Gigi, ¿por qué vas eso? Porque el de allá me hizo tal cosa. No, yo solo por apurada. Nunca me vengo. Solo voy, intento ir más rápido porque es la vida. O sea, entonces- así. O sea, no Sí, importa no cómo... sé si lo parezca, pero that's me. Yo sí creo, porque la mayor parte de guayaquileños o ecuatorianos somos así. Yo ya no, yo hasta eso he tratado de Es que usted corregir. tiene sangre de quiteño y lojano. Es por eso. Usted... Claro. Aparte que mi papá siempre me pidió que no maneje así y que ¿cómo es que es? Y que no use el celular. Entonces, cuando él claro. murió, cuando mi papi murió ya hace 12 años, ya le obedecí. Bueno, y además hay que decir que también tienes mucho de Martín Fierro en tu... Sí. Entonces eso también Tengo del gaucho argentino, sí. ha dado esa paz. Sí. Muy bien. Gracias por invitarme. Teresita, en verdad. Gracias por invitarme, a todos. gracias a ustedes por soportarnos, gracias por Gracias. escucharnos, fue un gusto.